El Salmo 127, versículo número 3, dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La escritura nos lo da como una aseveración que tener un hijo o tener varios hijos es una herencia de parte de Dios. Es un regalo, es algo maravilloso. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esta enseñanza del día de hoy en gran parte va a estar enfocada hacia nuestros hijos, sean pequeños o sean adultos. Yo te quiero pedir, por favor, que mientras estemos en la reunión, empieces a acordarte de todos y cada uno de tus hijos. Piensa en ellos. Al mismo tiempo, pues procura no distraerte, procura escuchar con atención. Pero cada uno de tus hijos, según el Salmo 127, dice, es una herencia de Dios para ti. Es algo de mucha estima. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 32, versículos 33 y 35, dice, Dios hablando a través de Jeremías, y dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Aquí estamos viendo que en el libro del profeta Jeremías, Dios les está reclamando, les está dejando muy en claro que Él los quiso enseñar, Él los quiso ayudar, Él los quiso bendecir, pero dice, pero nunca escucharon para recibir corrección. Y en vez de recibir corrección, estas personas lo que hacían era ofrecer a sus hijos, los hacían pasar por fuego, sus hijos y sus hijas al dios Moloch. En Levítico 20, versículo 1 al 3, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de las extranjeras que moran en Israel, que ofrecieren a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario, profanando mi santo nombre. Específicamente en el libro de Levítico, el Señor les está haciendo una prohibición y les está haciendo una advertencia que cualquier persona que se atreviera a dar a su hijo en sacrificio, hacerlo pasar por fuego a este falso dios, a Moloch, esa persona y tenía que morir. Y no solamente eso, dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón. O sea, se convertían en enemigos inmediatos de Dios. Según la tradición rabínica, Moloch era una estatua de bronce con fuego en su interior, dentro del cual se arrojaba a las víctimas. Y aquí les voy a poner una imagen que encontré ahí en Wikipedia. Está la estatua del supuesto Dios y en el interior está toda lo que era la lumbre y ahí
entregaban a sus bebés, a sus niñitos. En Malaquías 4, versículos 5 y 6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dice, he aquí, yo os envío al el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces aquí quiero ir recapitulando. Primero vimos que la Biblia nos asegura que tener un hijo es una bendición de parte de Dios, es una herencia de parte de Dios. También nos enseña que había personas que se iban en pos de otros dioses y ofrecían sus hijos al fuego, cosa que el Señor nunca pidió, nunca pasó por sus pensamientos y de la cual dio una seria advertencia que quien haga tal cosa realmente iba a morir inmediatamente. Y ahora aquí en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, dice que él nos enviaría al profeta Elías y que al venir haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y del corazón de los hijos hacia los padres. Y cuando dice que él haría volver, quiere decir que estaban totalmente desinteresados, los padres desinteresados de los hijos y los hijos desinteresados de los padres. Pero esto iba a ser cuando el cumplimiento iba a ser a través de Juan el Bautista. En ese inter de cuando se escribió el libro de Malaquías a cuando vino Juan el Bautista, pasaron 400 años. Les voy a leer lo que encontré también aquí de información. 400 años de silencio fue el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, durante el cual, por lo que sabemos, Dios no dijo nada. No hubo ninguna escritura. El periodo de los 400 años de silencio empezó con la advertencia al final del Antiguo Testamento. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5 y 6. Y terminó con la llegada de Juan el Bautista, el antecesor del Mesías. Vamos a leer lo que viene en Lucas acerca de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 11 al 17. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, a Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y fíjense lo que dice aquí en el 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Cuando viene Jesús, antes de la llegada de Jesús, antes de Jesús, primero está Juan el Bautista, unos meses. Y Juan el Bautista es la persona que iba preparando el camino delante del Señor. Y lo que había en el corazón de Dios era lograr traer una reconciliación entre los padres y los hijos. Ahí estaba Juan predicando en el desierto, ahí estaba Juan predicando y bautizando en el río Jordán, hablando acerca del arrepentimiento, hablando de que la gente se tenía que dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, y estaba preparando el camino del Señor. Su labor era esta, poder hablar el mensaje, predicar la palabra y que los padres hicieran un alto en sus vidas egoístas, en sus vidas pecaminosas y voltearan a ver a sus hijos, pero no con una mirada superficial, sino de corazón, que los corazones de los padres realmente se voltearan a sus hijos. Por eso yo en esta mañana quiero pedirte que mientras está este mensaje, tú sabes tus hijos, tú sabes el nombre de tus hijos, tú sabes tus nietos. No tengas ningún favorito, piensa en todos, si es hombre o si es mujer, y que tu corazón se pueda empezar a brotar ese sentimiento de compasión, de amor, de ternura hacia ellos. Y dice, él haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Muchas veces decimos, no, es que tengo hijos muy rebeldes, tengo hijos muy difíciles, muy tercos, muy problemáticos. Pues bueno, la predicación de Juan el Bautista era precisamente para que los hijos rebeldes se volvieran a la prudencia, pero no la prudencia de este mundo, sino la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, en otras palabras, que esos hijos rebeldes, que esos hijos desobedientes, que esos hijos este, problemáticos formaran parte de un pueblo del Señor. En Lucas 16, 27, 28, aunque eh, lo que voy a compartir aquí habla de ese hombre rico y que hablaba de sus hermanos, pero ahorita les voy a dar la explicación. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oigan, es terrible que el escenario que estaba viviendo la situación que estaba viviendo este hombre rico, una vez que murió y despertó en un lugar de tormento, primero pidió que si se le podía dar agua porque se estaba quemando y lo segundo que él pidió, dice, tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cuando nosotros, cuando tú, cuando yo obedecemos o no obedecemos a la palabra, trae consecuencias. Trae consecuencias y lo vamos a ir viendo poco a poco conforme vamos compartiendo aquí el estudio.
Hechos 16, versículos 30, 31, 32 y 34. Y sacándolos les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la historia del carcelero de Filipo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí vemos un evento donde una persona, en este caso era un carcelero, hace esta pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra, él creyó junto con todos los que estaban en su casa. Pero yo quiero que pienses lo siguiente, ahí ves la casa, probablemente papá, mamá, los hijos, estaban sin Dios, estaban sin Jesús, estaban en la insensatez, pero se le comparte la palabra a este hombre y viene una promesa de que puede ser salvo él y su casa. Pero ahora míralo de la siguiente manera. ¿Qué sucede si no crees al Evangelio? ¿Qué sucede si no obedeces al Evangelio? No vas a ser salvo tú y no va a ser salvo tu casa. Y tu casa no me refiero a la propiedad. Si por una parte obedeces y crees al Evangelio, entonces se va a volver tu corazón hacia tu hijo. Y tus hijos te van a creer. Y entonces todos van a formar parte de un pueblo bien dispuesto para el Señor. Que eso es a lo que vino Jesús. Que para eso envió a Juan el Bautista. Pero si retienes y la piensas y hay cosas, hay pecados que no quieres soltar, hay amarguras, hay adulterios, hay fornicaciones, hay mentiras, hay el pecado que le quieras poner y no obedeces el Evangelio, entonces esto no se cumplirá. No serás salvo tú y no será salvo tu casa. Dicho en otras palabras, te vas a perder tú eternamente y se van a perder tu casa también eternamente. ¿Y a poco no sentimos feo lo que hacían esas personas que sacrificaban sus hijos a Moloch? ¿Qué diferencia hay de que nosotros, por no recibir el Evangelio, por no decidir obedecerlo, llevemos a cada uno de nuestros hijos, haz de cuenta que los agarramos de las manos y le decimos, vénganse, vámonos al lugar del tormento? Es tremendo. Esto es tremendo. O sea, no es cualquier cosa. O tienes una bendición muy grande de parte de Dios, o formas parte del pueblo de Dios, o no. Así de sencillo. En Lucas 19, versículo 1 al 10, es otra historia. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo
en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, y no se equivocaban, realmente era un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vemos aquí? A este hombre Zaqueo, interesado en conocer a Jesús, que no le importó que se burlaran de él. Él simplemente estaba chaparrito, decidió subirse a un árbol y para poder ver quién era Jesús. Cuando ya viene este encuentro, cuando el Señor voltea hacia arriba, lo ve, le da una instrucción: bájate de una manera inmediata porque quiero ir a tu casa, quiero estar contigo, con los tuyos. Entonces, él nos deja ver aquí la escritura que Zaqueo tuvo frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque inmediatamente se, se deshizo de lo que tenía y decidió que si alguien le había hecho un fraude, se lo iba a regresar cuadruplicado. Sucede todo esto con este hombre, pero Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Esa casa fue bendecida por el Señor. Esa casa, Zaqueo, con su familia, bendecidos por el Señor. ¿Por qué? Porque hubo una verdadera entrega, porque hubo un corazón que se volteó primeramente al Señor, fue restaurado de parte de Dios, fue perdonado por Dios, y ahora Él transmite esto a su casa. Y si recuerdan, cuando el endemoniado Gadareno, después de que lo rescató, quería ir con Jesús, y Jesús le dijo: Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido de ti misericordia. Dios tiene un interés muy grande en salvarte a ti, en perdonarte a ti, en arreglar tu vida, en liberarte de tus cargas, de tus pecados, de tus remordimientos, de todo lo que has hecho. Y, y en diferentes partes de la escritura vienen estas frases. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Él? No hay nada imposible para Él. Por muy enredada que pueda estar tu vida, por muy emproblemada, por mucho que hayas abusado del pecado, Dios te puede perdonar, Dios te puede restaurar, Dios te puede hacer una nueva persona. Pero déjame decirte que si tú obedeces al Evangelio, entonces es como si abrieras la puerta para que también a tu casa, para que también a tus hijos, quizás no de la noche a la mañana, quizás no en el mismo instante, pero algo empieza a suceder. Oye, es que abusé demasiado en estos pecados, sí, pero a lo mejor al principio no te la creen si verdaderamente te arrepientes. A lo mejor al principio van a estar dudando, pero conforme pasa el tiempo y ven que estás firme y que verdaderamente cambiaste y que verdaderamente ahora eres feliz y que verdaderamente ahora estás bien convencido, empiezan a seguir tus pasos. Jesús dijo: Lo que el Hijo ve hacer del Padre es lo que hacen. Tú puedes ver, por ejemplo, en actividades pecaminosas, por ejemplo, puedes ver en el narcotráfico, los carteles en Tijuana eran familias. Ahí están la mamá, los hijos, hermanos, todos. O sea, ¿por qué? Porque alguien decide entrarle a ese oficio, y, y los demás lo aprenden y siguen los pasos. Y ves en Culiacán y es lo mismo, ¿verdad? Ves a los líderes o a los
a los jefes de la mafia y después cuando los llegan a atrapar o los detienen, luego ya están los hijos ahí atrás siguiendo los mismos pasos, tomando el puesto del papá. Lo que el hijo ve hacer del padre, eso hace. Pero si tú rompes con la vida de pecado y decides hacer un alto y decides entregarle tu vida al Señor y decides realmente obedecer el Evangelio, llevas una probabilidad mucho, muy grande de que ahora tu familia te siga los pasos. Y para eso el Señor te ayuda, te respalda, porque eso es lo que está en su corazón. Eso es lo que Él dijo antes de que lo último que se escribió del Antiguo Testamento. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿verdad? O sea, eso está en el corazón de Dios, eso es uno de sus objetivos, eso es uno de sus propósitos. Yo quiero que realmente hoy en esta mañana te puedas dar cuenta que ya has escuchado por tiempo la palabra y que Dios te escogió para tratar contigo, pero atrás de ti hay un buen grupo de personas y principalmente tu familia que como que en sentido figurado, como si están esperando a que obedezcas, a que respondas verdaderamente al Evangelio, para que ellos también alcancen bendiciones, como si dijera, ándale papi, decídete, ándale mami, decídete, entrégale tu vida al Señor para yo también alcanzar, para escaparme de esta depresión, para escaparme de esta angustia, para dejar de estar pensando en otras cosas, para dejar de hacer las cosas mal, por favor, enséñame el camino correcto. Voy a hacer lo que tú eres. Voy a seguir tus pasos. Entonces, es muy importante que lo puedas ver de esta manera porque realmente de esta manera es. Lucas 11:23 dice Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si tu vida no está entregada al Señor, si decides nada más ser un simpatizante de la palabra, conectarte para escuchar por compromiso, por lo que tú quieras, pero no entregas tu vida al Señor, no hay un verdadero arrepentimiento en ti y rehusas, porque ha habido ocasiones que el corazón te ha palpitado, que tú dices, "Sí, esto es para mí, ¿verdad? Y por alguna situación lo pospones tu reconciliación con Dios. Si no estás con Dios, contra Él estás. Y no vas a traer buenos frutos. No vas a lograr que tus hijos alcancen algo importante en el sentido de que se conviertan y todo eso, porque lo que vas a hacer es apartarlos más. El que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En Mateo 23, aunque habla de escribas y de fariseos, no habla específicamente de los padres, dice, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Recuerda una y otra y otra y otra escena en tu vida como padre de familia. De repente, vamos a ir a tal lugar, pues los hijos tú les dices, súbanse, vámonos, vamos a un paseo, vamos para acá, vamos para allá. Y si tú decides no ir, se quedan todos. Y si decides ir, van. Esa escena es la misma del reino de los cielos. ¿Por qué quise tomar este texto? Que tú puedes decir, yo no soy escriba o no soy fariseo, ¿verdad? Pero sí eres una persona que has estado recibiendo la palabra y no nada más de cuando yo te empecé a compartir o nosotros te empezamos a compartir, porque dice la palabra de Dios que de dos o tres maneras o de muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ya te habló en otras ocasiones, quizás en tu juventud, ya te habló quizás por un sueño, ya te habló quizás por algo que te llevó a meditar, alguien que te compartió, algo que escuchaste y ha estado contigo y te ha estado buscando
y te ha estado hablando, pero te dice, ay de ti, pues ni entras, o sea, no te decides, no le entregas tu vida al Señor y por ende, por consecuencia, tampoco van a entrar, no dejas entrar a los que debieran estar entrando. Porque recordemos, herencia de Jehová, herencia de Dios son los hijos. Él te quiere bendecir como familia, Él quiere bendecir a tus hijos, Él quiere que tus hijos escapen eh, de la insensatez, que se conviertan realmente. Mateo 18, 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuando nosotros rehusamos creer a la palabra, poner en práctica la palabra, obedecerle a Dios, entonces lo que hacemos es que seguimos en nuestra misma vida de pecado. Y al seguir en nuestra vida de pecado, estamos dando una enseñanza a nuestros hijos. Y entre más pasa el tiempo, más te tardes, estás posponiendo el tratamiento de sus almas. Es como una persona enferma que no va con prontitud al doctor. Se va pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo, y muchas veces ya para cuando quieren atenderlo ya está muy avanzado. Tus hijos te necesitan bastante, pero te necesitan convertido, te necesitan entregado a Dios, te necesitan que haya un cambio radical en tu vida. Y tú puedes ser una persona que bendiga y que seas de grande bendición para tus hijos, pero necesitas obedecer al Evangelio. Necesitas hoy darte cuenta de que no estás entrando ni dejas entrar. Necesitas darte cuenta que si no estás con el Señor, no vas a recoger frutos para Él, no vas a poder llevar a tus hijos o a tus hermanos o a tus padres, a tu círculo, a tu familia. ¿Cómo se le llama a la familia? Los seres queridos. Así le llamamos, los seres queridos. Bueno, a esos seres queridos, a esos en los que tú dices, para ellos es mi herencia, para ellos son estas propiedades, les quiero dar educación, esos seres queridos, lo mayor que, lo más grande que puedas hacer por ellos es que realmente obedezcas a la Evangelio. Que te des cuenta que ellos están siguiendo tus pasos. Y si los pasos que has llevado hasta el día de hoy no son los mejores, pues haz ese alto, busca esa reconciliación con Dios. Y luego te preguntarás, no, pero es que tú no sabes, o sea, no creas que mi caso es como tuyo, o sea, este, pues yo la verdad es que tengo los hijos con mi esposa, pero tuve un hijo fuera del matrimonio, tuve otro matrimonio, etcétera, etcétera. Y puedes hablar de un escenario complejo, ¿verdad? Pero no hay imposible para Dios. No hay cosa difícil para Dios. Entonces, Él lo puede hacer, pero siempre y cuando tú te conviertas en un aliado de Dios, entregándole tu vida a Él
y dejes de ser, lo digo con mucho respeto, porque como persona los aprecio a todos, pero les tengo que hablar la verdad, pero de que dejen de ser un estorbo, porque ni entran ni dejan entrar. Entonces, piensa en tus hijos, principalmente en tus hijos, piensa en tu pareja, piensa en tus hermanos, en tus padres, y créeme que si haces un cambio radical en tu vida, que si verdaderamente, pero con corazón sincero, obedeces al Evangelio, entonces se va a decir de ti lo mismo que se dijo de Saqueo. Hoy ha llegado la salvación a este hogar. Se va a decir de ti lo mismo que se dijo del carcelero. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Se va a decir de ti que así como a la predicación de Juan el Bautista, unos creyeron y volvieron el corazón a sus hijos y los hijos después también tuvieron esa respuesta y volvieron el corazón hacia sus padres. Le va a decir, cuando a esta persona le llegó el Evangelio, cambió su vida. Qué triste y qué terrible, inclusive en nuestra historia, en nuestros antepasados aquí en México, en, en nuestras culturas anteriores, ellos también practicaban el sacrificar a sus hijos a los dioses. Y lo vemos como algo escandaloso, pero algo igual o peor estamos haciendo nosotros, o estaríamos haciendo nosotros, si no vemos la seriedad de esto. Nada más imagínate el escenario. Dios quiere restaurarte a ti y salvar a cada uno de tus hijos. Y eres pieza clave, eres pieza importante, porque con tu cambio como papá o como mamá, lo van a ver, les va a quedar bien claro, porque podremos engañar a la persona que tú quieras, pero en la casa los hijos no se les engaña. Ellos saben cómo somos, ellos saben qué tan congruente es de lo que predicamos a cómo vivimos, de lo que nos comportamos en una parte y nos comportamos en la casa. Ellos saben perfectamente todo. Pues cuando ven un verdadero cambio, entonces es lo que se conoce como un testimonio. Y entonces hay una posibilidad muy grande de que ellos alcancen también la bendición de parte de Dios.